¿Has soñado alguna vez con los backrooms? Se describe a sí mismo como un tipo de dimensión oculta conformado por laberintos indeterminables de oficinas y ambientaciones espeluznantes generados aleatoriamente. Se le atribuye cientos de niveles, cada uno distinto del otro, y si tienes mala suerte te podrías topar con horribles monstruos que se ocultan en estos muros de concreto. Sé que te podría sonar ficticio, fruto de alguna horrible pesadilla, pero aquí viene lo interesante. Hay mucha gente que asegura haber caído aquí. Ellos afirman que este mundo existe realmente y tienen en su poder pruebas audiovisuales que respaldan esta teoría, y que dichos metrajes fueron subidos al portal de TikTok cobrando millones de visitas. Y si no lo sabías, existen solo 3 formas de cómo poder ingresar aquí. Una de ellas es que te concentres muy bien y mires atentamente a todas estas grabaciones, y esta noche cuando cierres los ojos en tu cama pienses en estas imágenes y podrías acabar atrapado en este submundo. Así que sin más palabras, déjame que nuevamente sea yo, tu buen amigo el tío Sam, quien te muestre 13 personas que se quedaron atrapados en los backrooms. Número 13. No puedo iniciar este top sin antes agradecer a Ofelia, una suscriptora quien me solicitó que profundizara más este tema de los backrooms, y rápidamente iniciemos este top con uno de los metrajes más extraños. Se sabe muy poco cómo este video llegó a parar en internet. El protagonista es un chiquillo, él asume que se quedó retenido en una de estas dimensiones. Se trata de una calle infinita donde las viviendas fueron construidas bajo el mismo diseño. Hay una ligera neblina que cubre el panorama y dota al ambiente mucho más caótico. Según quienes vieron el video y conocen del tema, el infante estaría perdido en el nivel número 558. Existe este otro video de ejemplo de cómo luce este lugar, y no podemos dudar que ambos clips son demasiado idénticos. Y por si fuera poco, en este submundo tenebroso también cae la noche, y prueba de ello tenemos este otro video grabado por el mismo niño. En ese lugar ha anochecido, pero el problema es que algunos niveles están plagados de extraños monstruos o figuras hostiles, y para su mala suerte se topó con uno de estos. Esa cosa se queda parado escondido en las sombras, no se sabe qué es exactamente, pero aloja una forma humanoide. El infante ni bien se da cuenta de él, corre despavorido y el video termina inconcluso. Como te lo había presumido al inicio, no se sabe quién es este niño de la imagen, ni mucho menos qué le ocurrió después de que haya grabado este último metraje. Número 12. El autor de esta grabación al parecer eliminó su cuenta en TikTok, pero fue su compañero quien subió a su perfil este raro metraje que ves en pantalla. Según como vas a escuchar a continuación, el joven autor de este video habría caído a uno de estos supuestos cuartos traseros. Lo que él registra es impactante, así que presta mucha atención. ¿Qué pasa, Mandainauro? Bueno, vamos a abrir aquí para hacer luz porque... Seguro me van a tomar por loco, pero tipo... o sea, acabo de... O sea... No sé... What the fuck, amigo, no sé cómo explicarlo, bro. Tipo... O sea, caí en esa alfombra de atrás y ahorita estoy aquí y nada tiene sentido, amigo. No entiendo nada. Se lo juro, no. Es que literal, llevo como 15... No me jodas, man. La aplicación Backroom no tiene sentido nada. O sea... Creo que vi algo. Man, me asusté demasiado feo, te lo juro. O sea, terminé subiendo unas escaleras y ahorita estoy aquí y hay como una música al fondo allá. No sé. Que lo peor de todo es que seguro que... O sea, ya encontré como una salida de emergencia, algo así. Y seguro la gente no me va a creer, tío. O sea, mira, estoy en un puto backroom, amigo. Tipo, créeme. Amigo, no sé si las cosas se están subiendo. Tengo internet, tengo señal, pero tipo, no me llega ninguna notificación, amigo. Desde esta mañana, una cosa así. Porque lo loco es que, tipo, yo estaba... O sea, en la primera historia que yo hice, yo salí a abrir la ventana. Porque como que el edificio se le fue toda la luz, una vaina así. Tipo, no sé. Sáquenme a mí.
Es que mira esto, amigo, está hecho un chiquero, bro, qué pido. Y al fondo no sé qué. Ah, solo es más pasillo con luz y señales de salida que me salen desde hace 15 minutos. No se supo qué le pasó. Algunos creen que se perdió en esta dimensión ajena a nuestra realidad, pero como lo habrás notado, el clip no es un montaje, no es una ambientación fabricada en una computadora. Sea cierto o no, este clip nos da la sensación de que este tipo de escenario en realidad podría existir. Número 11. Explore with Sony es una cuenta de TikTok donde el autor del mismo realiza aterradoras aventuras adentrándose a inhóspitos lugares abandonados, pero en una de sus tantas visitas se topó con algo muy similar a lo que él describe como una backroom. Exactamente se encuentra con algo parecido al nivel 132, cuyo lugar consiste en un edificio alto de apartamentos con 7 pisos donde cada uno con 3 apartamentos. Los pisos están conectados por escaleras y tal como se puede apreciar, el sitio aparenta ser repetitivo. Baños y piscinas se han clonado dotando al ambiente muy terrorífico. Pero por cómo se ven las cosas, el complejo fue abandonado hace como unos 20 años, pero verlo desde este punto te hará pensar de que has caído en una de estas backrooms. Número 10. Según cuentan que en el infinito mundo de los backrooms existe un sitio muy interesante. Se trata del nivel 188. La gente que ha caído aquí cuenta que el lugar adquiere la forma de un gran edificio con un patio en forma de pentágono en el centro. Se dice que hay alrededor de 90 a 200 ventanas que aparecen en las paredes y dentro de cada estructura dicen que habita una entidad. Este video intenta recrear dicho sitio a través de efectos de computadora hasta que un usuario en TikTok colgó este otro video que podría ser verídico que este nivel existe en realidad. El chico aparentemente se habría hospedado en un hotel, pero cuando quiso salir a tomar el aire se sorprendió que el patio y la estructura dentro de la instalación se parecían mucho a ese horrible submundo. Pegó un texto en su clip el cual dice que todo el hotel estaría dentro de una backroom. Entonces este video será real o todo es fruto de una simple coincidencia. Sírvete en comentarme tus ideas al respecto. Número 9. Una chica a través de su cuenta de TikTok publicó un clip donde cuenta que vivió una experiencia aterradora y de la cual estaría ligado al tema de los backrooms. Todo inició cuando ella fue de compras con su progenitora a una tienda de ropa, cuando de repente y sin que ella se diera cuenta, su madre ya no estaba con ella. La perdió de vista pero no se alarmó. Lo que sí la aterró horriblemente fue cuando llegó a un laberinto, el cual estaba conformado por rollos de tela indeterminables. En un momento pensó que se había quedado atrapada aquí. Imagínate que tú estuvieras en ese preciso momento. Puede resultar divertido al inicio, pero cuando intentas buscar la salida y no la hallas, te vas a llevar un tremendo susto. Incluso gritarías por ayuda, pero nadie te va a escuchar. Para la chica y protagonista de este video le resultó complicado salir de allí, pero felizmente lo hizo y hoy en día publica videos de su vida cotidiana en su perfil. Número 8. Esta cuenta de TikTok recrea a través de representaciones tridimensionales cómo podrían ser los backrooms en nuestra realidad. La misión de este creador de contenido es sumergirte en uno de estos mundos alternos. A algunos usuarios incluso les cuesta aceptar que estas imágenes que ves son hechas a través de software de computadora. La calidad es extrema y le da un toque de realismo, mismo que te da la sensación de que te encuentras atrapado en una backroom. Se trata de un largo corredor de hotel, el cual no tiene un fin aparente. Si caminaras por aquí, lo más probable es que nunca llegues al término de este pasillo. Por consiguiente, no te queda otra que abrir alguna de estas puertas. El problema es que allí detrás aguardan entidades sumamente hostiles y peligrosas. El TikToker tiene alojado varios videos sobre este tema y si bien él no se encuentra atrapado en una backroom, sus videos parecen enseñar lo contrario y todos ellos cumplen la función de que
esta noche te aprisiones aquí en estas deprimentes paredes. Número 7. En el podio anterior vimos cómo es posible recrear las backrooms por medio de un ordenador. En este podio podría hacerte pensar lo mismo, pero nada que ver. Lo que ves en este clip es real. El hombre pareciera que se quedó sumergido en esta indeterminable galería y por más que camine y camine, nunca encontraría una salida. Tiene muchos videos parecidos a este y como es lógico, se le ha enlazado enteramente con los backrooms. Ahora la pregunta que muchos se hacen, ¿será cierto que el TikToker se quedó atrapado en este mundo distante? ¿O por el contrario, él fabricó y montó esta ambientación? Pero algunos también dicen que el hombre llegó a este centro comercial en un día de toque de queda por la pandemia, grabando el lugar en su total abandono. Entonces cuéntame qué otra posibilidad se te ocurre para tal extraña grabación. Número 6. Una supuesta entrada hacia los backrooms creen haber encontrado estos tiktokers. Una reja divide y evita que ellos se adentren hacia un corredor que pareciera ser infinito. A simple vista da la impresión de que este pasillo pertenece a un nivel de las backrooms. Detalles como las luces encendidas y el infinito fondo del corredor hacen que se note deprimente y aterrador caminar en estos laberintos. Dime tú qué piensas de esta construcción. ¿Será un acceso a una backroom o simplemente pura coincidencia? Número 5. Podría darse el caso que por simple casualidad te sumerjas a una especie de backroom sin que te des cuenta. Un ejemplo de ello fue lo que captó esta chica con una cuenta en TikTok. La fémina se aterra tremendamente cuando llegó a un estacionamiento y vio que su auto no estaba allí. Es más, no había ningún otro vehículo en el aparcamiento. Ella se encuentra completamente sola y aparte de ello la chica se le vino a la mente que había ingresado a una backroom. Precisamente se encontraría en el nivel 296, donde el panorama se deriva a un estacionamiento de automóviles infinito de un solo edificio, exactamente lo que capturó aquella chica en su video. Número 4. Existe otra forma de ingresar a una backroom. Puede sonar estúpido, pero tiene su toque interesante. Se trata de atravesar accidentalmente una pared o suelos supuestamente sólidos, como si no estuvieran ahí. Es entonces que un joven quiso evitar el dolor que podría causar un intento como ese, por lo que hizo un experimento con su teléfono. Se subió al último piso de un edificio. Desde lo más alto dejó caer su celular a ver qué ocurría, pero claro, previamente había dejado la grabadora de video encendida, por lo que podríamos ver que está captando la cámara, y para nuestro asombro pareciera que en realidad el teléfono atravesó el piso y llegó a una backroom. Solo captó unos cuantos segundos y prontamente el video pasa negro. El ambiente triste y solitario que vimos es muy similar a los videos ya conocidos de esta temática. Se ve demasiado real, pero otros dudan de su veracidad. Por consiguiente, estarías dispuesto en arrojar tu teléfono desde lo más alto que puedas para comprobar si en realidad este truco funciona o simplemente es un montaje. Como siempre, tú eres el juez quien tiene la última palabra. Número 3. Jacqueline es la chica que ves en pantalla. Utilizó su cuenta de TikTok para publicar una historia ligada a los backrooms. Todo inicia cuando la joven fue de visita a la casa de un compañero. Prontamente la mujer pidió prestado el baño, se lavó las manos y para su sorpresa, el lugar no tenía puerta de salida, pues le era imposible salir. Y según lo que ella explica es que el tocador tenía un corredor enorme. Quiso avisar a su compañero mediante una llamada telefónica, pero
ella no tenía crédito. Entró en pánico, pero finalmente halló una puerta hacia la salida. Asumió que ella había quedado atrapada en una backroom, pero felizmente todo terminó muy bien. Nunca se supo qué pasó realmente en este baño, ni cómo este pequeño tocador se habría vuelto enorme. ¿Será una broma de su colega? ¿Quién sabe? Pero sí que se dio un buen susto esa tarde, una experiencia que seguramente nunca podría sacarse de su mente. Número 2. Marian es otra chica con una cuenta en TikTok. Publicó un video añadiendo imágenes de lo que le ocurrió. Ella cree que se perdió en una backroom. Su clip llamó la atención de los amantes del terror y ciertamente le sucedió de noche cuando iba a una reunión. Se adentró por la estación de tren, pero extrañamente la ambientación en la que ella se encontraba se tornó vacío y atemorizante. Debería haber gente aquí esperando el tren o caminando en los pasadizos, pero no. Ella estaba completamente sola. Tenía la esperanza de encontrar compañía dentro del vagón, pero de igual forma no había ninguna alma viviente. La soledad la acompañó en todo su viaje de retorno. Le pareció bastante inusual que una situación así le ocurriera en un día donde no se ha decretado una cuarentena. ¿Será posible que la chica se haya caído en uno de estos submundos? ¿Te ha ocurrido algo parecido a ti también? Pues no trasvilles mucho y coméntamelo. Número 1. Este evento sí que podría considerarse como uno de los más misteriosos en este ámbito, motivo por el cual se ha ganado el puesto número 1 del top. El extraño incidente lo capturó una chica quien creó un espacio en TikTok para publicar su anomalía que grabó en video. Las imágenes captan como un niño va caminando por la acera cuando de repente se resbala y cae al suelo. Supuestamente se debería parar y seguir caminando, pero eso no ocurre. El video continúa grabando y el chiquillo no vuelve a aparecer en la toma. Es como que si la tierra se lo hubiera tragado. Hasta se dice que el menor se habría quedado atrapado en uno de estos niveles de la backroom. Por consiguiente, ¿qué ocurrió aquí? Sería bueno que la autora de la grabación nos explique los hechos. Eso sí, presta atención a las imágenes. Vamos a preguntar aquí si alguien conocía al niño, si alguien lo ubicaba, si alguien más o menos sabía quién es, y es un completo desconocido, nadie lo conoce. Otra vez yo. Después de poner el video en cámara lenta, nos dimos cuenta que el niño no se cae. O sea, parece como que se acuesta, como que él se tira, aparte parece que se asusta, no sé, pero no se cae. Me están diciendo que qué casualidad que di con ese video. No es casualidad. Esta es la puerta de mi casa que tiene un cristal que de día se ve para afuera. Yo estaba tomando agua que está aquí enfrente a esa hora y vi que el niño se cayó. Le di mayor importancia porque ya me estaba acabando mi agua y me fui. Al rato, sin nada que hacer, como la señora chismosa que soy, busqué ese clip para reírme del niño. Grosera, pero sí. Y encontré lo que todos vieron. Como les decía anoche, este es el cristal de la puerta que de día se ve para afuera. Yo estaba aquí parada cuando vi al niño caerse. Y esa es la parte donde el niño desaparece, se deja de ver, como le quieran decir. Me están preguntando que si de casualidad no hay algo ahí. Pues no, chamacos, que va a haber una puerta, o sea, un portón, un portal, no sé, pues, o sea, no hay nada aquí, pues no hay nada. Por ahora sigue siendo un misterio sin resolver. Pero para poner el asunto más interesante, la chica consigue la grabación de otra cámara de seguridad. El aparato de vigilancia le pertenece al vecino que vive enfrente y esto fue lo que grabó en ese instante. La cámara de seguridad extra que yo subí es la de mi vecino de enseguida de mi casa. Por supuesto, checamos la hora. Vimos qué pasaba antes del niño, qué pasaba después. Lo buscamos, lo encontramos, pero no pudimos nunca ver al niño. En la cámara de mi vecino nunca aparece. Se los voy a dejar aquí en tiempo real por si alguien tiene algo más que opinar. Para empezar, decirles que el clip en tiempo real se los voy a dejar al final de este video. Yo lo subí en cámara rápida y en cámara lenta cuando recién pasó este suceso a mi Instagram, por practicidad simplemente, y aquí solo estoy resubiendo el contenido porque pues me lo pidieron. La verdad es que yo no creo en estas cosas.
Yo al niño no lo conozco, no sé quién es, mucho menos a dónde se fue. Yo en mi colonia intenté averiguar si alguien me daba razón de él, si alguien lo estaba buscando o si alguien lo conocía. Absolutamente nadie tiene ni la menor idea de quién es. Yo creo que este va a ser el último video, espero, disculpe las fachas, pero ya quiero acabar con esto. Quiero aclarar dos cosas. La primera es que están diciendo que el video no es de ahora, que lo subí. No, lo subí a mi Instagram cuando recién pasó. Aquí les voy a dejar las pruebas, aquí está mi Instagram, aquí están historias destacadas. Cuando recién pasó yo lo subí. Yo ni siquiera tenía TikTok. Yo lo resubí aquí porque la gente quería que lo subiera para que se quedara el contenido guardado o por si alguien tenía otra explicación. Y eso es todo. Segundo, que el video está cortado. No, el video tiene un pequeño bug. En unos segundos donde como que se pasma, se regresa y se vuelve a reproducir la misma parte del video donde hace un bug, un glitch, como le quieran decir. Ni se corta, ni desaparece una parte del video, ni nada. Ahí está el video tal cual yo lo agarré y lo descargué cuando pasó y ya. Ni siquiera lo corté, lo dejé así para que vieran que era real y no lo arreglé. El infante causante de este fenómeno no aparece en ningún momento de la grabación. Es como que si el chiquillo hubiera sido un fantasma, pero muchos usuarios analizaron muy bien la toma y creen que hay un salto en el lapso del tiempo de la grabación, como que si el clip hubiera sido manipulado en edición, pero entonces ¿por qué la otra cámara no lo registró en ese momento? El misterio reina en este evento y que como siempre tú eres el que dará el veredicto final de los hechos, pero sería fantástico que me hicieras saber tus pensamientos sobre este video o bien de los otros metrajes en este top. Anímate y apúntamelo en los comentarios. Si mi contenido fue de tu satisfacción, suscríbete a mi canal y activa la campanilla. Sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.